Otro jueguito, ¿sí? Tienen las resonancias de 3 pacientes diferentes con las respectivas angiografías, ¿sí? O angioresonancias invertidas, ¿no? En vez de verse blanca se ve negra, lo mismo. Lo mismo. Acá tienen el árbol vascular y el territorio afectado, para que ustedes digan qué se afectó. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasó? En la A vas a tener Está disminuida, digamos, el calibre si comparamos un En lado y la, otro. en la A, ¿cómo? En la cerebral media. Bien, la cerebral media, no sé si de calibre, porque acá, ojo, cuando hablen de en la angioresonancia, la palabra calibre no sería lo más exacto, porque ustedes no están viendo al vaso en sí, ustedes están viendo la circulación vascular. Entonces, por ahí el vaso tiene un calibre normal, pero están viendo una disminución del flujo vascular, ¿sí? Entonces, eso a tener cuidado como un tema más que todo conceptual. Entonces, acá están viendo que tiene bastante bien marcada, tiene una intensidad importante acá, más allá que sea negro, no importa, pero es como si intensidad del, de la señal, ¿no? Es bastante intensa, ¿sí? Porque tenemos buen flujo. Este lado está apagado, tanto que acá ya no se ve, ¿sí? Acá tenemos señal, acá la señal está buena, acá está más disminuida. Ahora, esto también tener en cuenta, está disminuida porque está tapada y no, seguramente está disminuida porque está chocando contra algo, entonces está como más lenta. Y debe estar chocando contra algo acá. Ven que acá está amputado, hay una amputación. Pero lo importante de esto es que vean, ustedes, más allá de esto, ven qué territorio vascular está afectando acá. la corteza de la ínsula, más que nada. Bien, corteza de la ínsula, similar al otro, ¿no? Miren, corteza ínsula, parte del temporal, del polo, parte frontal también acá, esto es parte frontal. Pero bueno, dentro del territorio estoy viendo a qué vaso pertenece. Cerebral Coincide con media. esto, cerebral media. Ahora, de los vasos perforantes, ¿zafaron o no? También no están afectados. Zafaron, exacto, no están afectados. Entonces fíjense que esto se corresponde más o menos, porque acá en este primer segmento de M1, donde estarían saliendo los vasos perforantes, aparentemente está bien, a partir de acá no la veo más. Entonces esto es también una amputación por ahí de vasos corticales, acá estos zafaron, no sé por qué, por ahí lo que dijimos antes, o porque compensaron los otros, o porque justo se tapó esa arteria, ese pequeño vaso de la trifurcación de la que irriga esta parte y no estos. Pero lo importante es que los vasos perforantes zafaron y acá se amputaron después de eso. ¿Sí? Seguramente, ven, por ahí a partir de M2 está la afectación. ¿Se entiende cómo es el razonamiento que vamos aplicando? Vean este caso el B. ¿Qué pasó? Podría estar afectada la carótida interna ¿De qué derecha. lado? Bien, muy bien, exactamente. Primero, rápido. Veo carótida interna izquierda, carótida interna derecha, no está. Desapareció, prácticamente no existe. Cerebral posteriores están. Sí. Sí, vértebro-basilares están. Acá carótida, miren, comunicante posterior, por ahí aparentemente está, pero no llegó a suplir, se ve. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué les llama la atención de esto? Más allá. Está afectado todo el hemisferio. Claro, pareciera todo el hemisferio. Ojo, si está la carótida interna afectada, ¿qué territorios vasculares deberían estar afectados? El que sería anterior y medio. Bien, anterior y medio, exactamente. ¿Está afectado anterior y medio acá? Fíjense el corte. No, o sea, anterior estaría dado por la frontal y todo. ¿Se acuerdan que este corte, ven que está pasando por arriba del cuerpo calloso? Es parecido al que les mostramos acá, ¿no? ¿Esto es territorio de quién? De la cerebral anterior, toda esta parte medial. ¿Sí? Entonces, acá está afectada la cerebral anterior. Sí.
Sí, exactamente. Muy bien. Cerebral media también. Ahora, cerebral posterior, ¿está afectada acá? O sea, se ve distinto al otro lado, así que calculo que sí, pero no, Bueno, pero o sea, acá es no donde tenemos que estar atentos, como les decía, lo que dijo Marce, a qué nivel están. Acá están un corte más superior. Y recuerden que la cerebral posterior es más inferior. O sea, acá yo no sé, con este corte no sé si está afectado la cerebral posterior. Pero por esta angio tengo que pensar que no, porque acá tengo buena señal. Entonces, seguramente este corte me está mostrando una isquemia para diferenciar que no es una isquemia de una rama, no es una isquemia de la cerebral media o de la cerebral anterior, está toda la carótida tapada. Entonces, todas las ramas de la carótida tapadas me van a dar isquemia de todos los territorios, si no hay compensación por comunicante, ¿no? Pero bueno, me da todo. Entonces, tanto como yo acá veo que la cerebral anterior y cerebral media están tapadas, tengo que decir que la carótida interna está tapada. Ahora, si yo quisiera ver si la cerebral posterior está tapada, tendría que ir un poquito más abajo. En este caso no me la muestran, seguramente porque es normal, y aparte me muestran esto. Porque acá podría pasar, imagínense que ustedes tienen esa variante fetal que les decía. Tienen... ¿Dónde estaba? Imagínense que tienen esta arteria, una genesia, y se les tapa esta carótida. O sea, cuando se les tapa esta carótida a este paciente, se le da una isquemia de toda la cerebral anterior, de toda la cerebral media y de la cerebral posterior también. Tiene todo el hemicerebro tapado cuando tienen esta variante, ¿sí? Es una opción que puede pasar, y creo que hay un caso después que vamos a ver. ¿Está? Pero en este caso, está la carótida interna tapada, la cerebral posterior se zafó y me afecta los dos territorios, anterior y medio. ¿Acá qué pasó? ¿Qué territorio está afectado? todo lo que sería la cerebral media, tanto lo superficial como lo profundo, izquierdo. Excelente, muy bien. O sea que prácticamente el origen de la cerebral media se tapó. Acá por ahí se ve un cachito, ¿no? Pero fíjense que afecta tanto los ramos profundos como corticales. Y miren si no es no lo puedo delimitar con un lápiz esto, ¿no? La X esa, ¿se acuerdan de la X que le marcaba el territorio? Miren qué territorialidad tiene. ¿Ven la diferencia de esta territorialidad con la que yo les marcaba de ese edema? ¿Ven qué diferencia cómo esta parte zafó y acá esta parte se extendió? Acá está bien marcado, como esto es bien territorio de la cerebral media. La cerebral anterior zafó, la cerebral posterior zafó. Y se tapó la cerebral media, ¿sí? Bien marcado. Otros casos diferentes. Fíjense qué pasa acá. Tenemos isquemia, ¿en qué porción acá? La porción o la parte profunda de la cerebral media. Parte profunda de cerebral media, principalmente. Acá hay unos manchones, no importa ahora, pero profunda de cerebral media. Bueno, acá se ve la cerebral, las dos cerebrales anteriores, la carótida interna a un lado, carótida interna del otro lado, o sea, las dos carótidas se ven bien. Acá se ve muy bien la comunicante posterior, acá se ven las dos cerebrales posteriores, ¿sí? No, es más, miren, acá hay una variante, miren, qué lindo. Acá está la cerebral posterior, de este lado viene la carótida interna, y esta... Ah, no, está bien, no. Esta es la cerebral posterior, no es una variante, esto es otra rama, no importa. Esta es la cerebelosa superior. Pero bueno, acá está, ven, acá hay una amputación de acá. Uno esperaría encontrar una isquemia total de la cerebral media, ¿no? En este caso no está del todo claro, pero se afectó, te lo muestra acá la parte más profunda. La cortical un poco se afectó, y acá pasa lo que yo les decía, por ahí suplió vasos de las comunicantes o vasos corticales de las otras ramas, ¿sí? O bien por acá el flujo está tan lento que no me muestra señal, pero un poco de flujo pasa y zafó. Pero es evidente que la isquemia profunda la tiene, o sea que los vasos afectados, o sea, la afectación de esta cerebral media, sí está afectando principalmente los vasos perforantes. Fíjense acá qué pasó.
Lo mismo, este corte es bastante superior. Ven que no veo ventrículos, es bien superior. Y acá, ¿qué se tapó? Carótida interna, ¿sí? Carótida interna. Cerebral anterior, cerebral anterior. Ahí la comunicante no la veo, pero bueno, por ahora no me interesa porque las cerebrales están bien. La cerebral media viene y se trifurca, y acá viene la cerebral media, y dentro de esa trifurcación hay un vaso afectado particular. No están todos los vasos. Entonces afectó principalmente un vaso parietal. Pero ven cómo se delimita casi perfecto la diferencia entre qué territorios vasculares. Cerebral anterior y cerebral medio. Exactamente. Cerebral anterior, que está bien, ven que todo este territorio está normal. Es un corte bien superior. Ven que no veo ventrículos, ven por arriba el cuerpo calloso. Entonces, cerebral anterior está bien y está afectando acá la cerebral media. Y no está afectando a todas, está afectando a una de las ramas de la cerebral media, por eso afecta por ahí principalmente la parte parietal, y la frontal zafó bastante, ¿sí? Pero bueno, ahí está, de acuerdo a la distalidad, no sé, inventé una palabra, distalidad, de acuerdo a cuán distal está esa lesión en los vasos, va a afectar mayor o menor parte de la corteza. Y acá es interesante para que se rompan el coco. Fíjense acá tiene una resonancia que en diferentes niveles, ¿sí? Pero tienen puntitos, un puntito acá, un puntito acá, un puntito ahí, 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 ahí. Entonces tienen muchos puntitos, isquemias así aisladas, ¿sí? ¿Y en qué territorios están estas isquemias? Todos lados. Definime todos lados. O sea, veo territorio de la cerebral Corticales. anterior. Claro. Territorio de la cerebral anterior, territorio de la cerebral media, posterior, ¿ven la afectación del territorio de la cerebral posterior? Sí, también. ¿En dónde? Los En cortes la que vemos ventrículos. última, claro. ¿Acá? Hacia la derecha, sí. Bueno, está bien, ahí me agarraron, por ahí sí, esto está medio ahí, está ahí. Yo les digo que no, que eso no es territorio posterior. Territorio Ok. posterior estaría acá. Fíjense que prácticamente no veo, pero sí veo en la anterior, Y sí, en la ¿sí? media. Y la media. ¿Sí? Pero no ven un área así. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Esto, bueno, es para ir a algo más específico de patológico, ¿no? Pero es interesante para mostrar, para hacer el ejercicio del territorio vascular. Yo tengo muchas isquemias chiquititas en varios territorios vasculares, ¿sí? Entonces yo no tengo que pensar que por ahí se tapó una arteria específica. Entonces, cuando yo tapo una arteria, todas las ramas que salen a partir de esa arteria, como un árbol, se supone que se quedan sin irrigación, que es lo que pasa acá, en otros casos. Acá no. Acá lo que está pasando, la clave me la da la angiografía de vasos de cuello. Acá tienen una carótida, acá tienen otra carótida, acá tienen esta carótida que se divide en carótida interna y carótida externa, y ven que esta carótida interna sigue su camino hacia el cerebro como todas. La carótida externa da sus ramas como siempre. De este lado, carótida externa da sus ramas, y la carótida interna, miren acá. Acá apenas si se ve, y después sigue su flujo ahí, la carótida interna en este recorrido. Esto, no se equivocan, es una rama de la externa. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay una placa de colesterol que está inestable, entonces se le están desprendiendo pequeños pedacitos de la placa que viajan por la carótida interna, y algunas van por la cerebral media, otras van por la cerebral anterior, y van impactando en las porciones más distales en diferentes partes. Son isquemias puntiformes que están naciendo de el origen está acá. Entonces esto es como una práctica para que vean, acá no logro encontrar una territorialidad específica de un vaso, está afectando a dos vasos diferentes, y está afectando en forma de puntitos. Entonces es uno de los signos para ir diciendo, no, pará, el problema no está en las arterias del cerebro, tiene que venir de más abajo, ¿sí? Y acá uno de los lugares más obvios para ir a buscar, como yo les dije, donde más frecuente están las placas, es en el bulbo carotidio. Entonces este bulbo carotidio está desprendiendo, ¿sí? Estas isquemias, que tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llamaban,
Pero bueno, son impactaciones distales de pequeños trombitos que se están liberando de esta arteria. Entonces, para completar un poco la diferenciación de territorialidad versus no territorialidad de una alteración vascular. Otros ejemplos en tomografía. Y acá me van a decir, son dos pacientes diferentes, ¿no? Este es uno y este es otro. ¿Qué territorio se está afectado en uno y en otro? Vamos, ya me mostré muchos casos. Tienen que estar saliendo más dinámico. Acá tenemos un límite, ¿no? En ese estaría lo que es la cerebral media y cerebral anterior también. 10 puntos. Muy bien para ti, exacto. Ven, acá está territorio cerebral anterior. Yo divido así, está la anterior afectada y la media también. Entonces, si está afectada la media y la anterior, ¿qué tengo que pensar? ¿Que el problema está en dónde? En la carótida. En la carótida interna, en el origen. Es la arteria que está involucrando a esas dos arterias, anterior y posterior. Perdón, anterior y media. La posterior zafó, sistema posterior zafó. Acá, ¿qué territorio está afectando? Al revés, sería la media y la posterior. Bien. Acá por ahí es un poco confuso, pareciera que está la anterior sana, ¿sí? La media está, todo esto está bombado porque el edema genera eso, ¿no? Que se empieza a comprimir. Y acá cuando yo extiendo, pareciera que se extiende un poquito más. Esto, así solo estaría medio dudoso, por ahí esto es parte, por ahí es parte del edema, por ahí es parte de la media. Por ahí no, porque por ahí también, si tiene esa variación fetal, donde por ahí la porción de la cerebral, la comunicante posterior está afectando también a la cerebral posterior. Pero bueno, acá es dudoso eso. Yo me inclinaría a pensar que es solo de la media y esto es parte del edema que se está afectando, ¿sí? Pero bueno, bien, acá marco territorio. Y acá... Yo diría que parte de la media. ¿Cómo? Yo diría parte de la cerebral media porque no sería parte de lo que son los lóbulos temporales. Bueno, aparte de la cerebral media, ¿de qué lado? ¿De qué lado estaría afectado ahí? Del lado derecho. Del lado derecho. ¿Por qué? Si es de este lado, ¿por qué? Porque veo diferentes, digamos, las densidades. ¿Pero esta te parece muy diferente a esta? O sea, esto es netamente diferente a esto, ¿no? De densidad. Claro. ¿Pero esto es muy diferente a esto? No, o sea, ¿Y diferente a esto? Son similares, ¿no? Porque esto sería línea media, o sea que esto, la parte, digamos, orbitaria medial, o de las circunvoluciones orbitarias medial, ¿a qué territorio corresponde? A la cerebral anterior. A la anterior, ¿no? O sea, todo esto tiene una densidad similar. Está afectado. Puede ser que esté afectado el sistema vertebral. Pero el sistema vertebral es posterior. Esto es como... Pero es como que lo único que veo diferente. Vos decís como que esto es lo patológico. No, pero debería estar afectada entonces también la carótida interna y que sea una afectación de cerebral anterior y media. Bien, será anterior y media, pero ahora, ¿está afectada la territorio anterior y medio, derecho o izquierdo? Ambos podría ser. Ambos, bien, bien. Morfológicamente es eso. Ahora, tenemos que pensarlo desde el punto de vista pragmático ¿es coherente que se hayan tapado las dos arterias carótida interna? ¿Este paciente cómo estaría? Muerto. Muerto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace pensar que esto no es una isquemia, esta alteración no es una isquemia, ¿sí? Entonces, lo mismo, aplicamos territorialidad a todo, pero no todo lo que vamos a ver son isquemias. Tenemos que estar atentos siempre a aplicar la lógica, la coherencia y el criterio médico. No va a tener es raro que cuando se tapa una arteria se tapen dos arterias simétricas de un lado y del otro. ¿Sí? No importa, esto lo traigo como un juego, pero es como un juego para que practiquen
también el criterio de decir, no puede ser que se tapen 2 arterias. Eso lo van a ir viendo después en la práctica, no es que tienen que aprenderlo ahora, es una cosa esencial. Pero esto es un ejemplo, que también son ese edema de las porciones basales del cráneo en un tipo de inflamación cerebral específica, que es una encefalitis. Eso es una encefalitis, ¿no? Es una inflamación de la base, que lo más frecuente es que sea por herpes, por el virus herpes, no importa, pero lo mismo, muchas veces el paciente se presenta con clínicas similares a una isquemia. Cuando le hacemos un estudio, analizamos siempre lo mismo, territorios vasculares, todo el tiempo estamos pensando en eso, todo el tiempo cuando aparece una lesión, el territorio vascular. Entonces, cuando no cierra, en cuanto a lo territorio vascular, no cierra porque no es exactamente el territorio o porque pasa esto, por ejemplo, 2 territorios similares del mismo lado, simétrico, tenemos que estar pensando en otras alteraciones, ¿sí? Es lo mismo de siempre, pero fíjense que el concepto de utilizar o pensar en territorios vasculares es algo que se aplica permanentemente. Y acá en realidad, bueno, por ahí es más difícil acá, no le den bolilla, pero a esto, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería cerebral. Ahí sí podría ser en el cerebral posterior. Ay, perdón, Belu. Acá, No. no le den bolilla a esto. Vamos a pasar a este mejor. Acá se nota mejor. Acá se nota mejor. Esto. ¿Qué tiene este paciente? ¿En qué tienen una cosa blanca acá, una cosa blanca acá, una cosa blanca acá? ¿A qué territorios vasculares corresponde? El A al territorio anterior, el C al medio, a la parte más profunda, y el B al posterior. Y el vea posterior, bien. Bueno, está bien, es como pero realmente vos decís, la verdad que uno dice sí, ¿no? Porque bueno, acá, si yo extiendo acá, pareciera que está más del lado anterior. Ahora, este está realmente del lado medio, por ahí ¿Podría ser del anterior? del anterior acá. O sea, No, estamos acá más atrás no. hacia superior. Acá atrás no. Parecía mucho. Ah, porque decís del Claro, anterior como en la parte más medial. Puede ser, claro. pero vos fíjate que este es territorio medio. Pero Esto es está territorio muy bien, anterior, ¿no? ¿Y esto qué es anterior o medio? Acá, esto es territorio profundo. Esto es territorio cortical. ¿Esto es cortical o profundo? Que es justo el límite, o lo que habíamos marcado como límite. Exactamente, exactamente. Y acá con un poco de ganas me van a creer. Estas son tipo lo mismo. Encuentran lesiones que están en los límites de los territorios vasculares. No puedo definir del todo si es anterior o medio. No puedo definir del todo si es entre los ramos profundos y los ramos corticales. No puedo definir si es anterior o medio. Entonces, esos son otro tipo de lesiones que no tienen que ver con una arteria tapada, sino que son lesiones del tipo que llaman por hipoflujo o por hipoxia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué pacientes? Cromañón, ¿escucharon el cromañón, el accidente de Cromañón? ¿Conocen ustedes millennials? Sí. Sí. Bueno, saben de qué se trata, ¿no? Un accidente, ¿qué pasó? Esas personas quedaron encerradas en el boliche que se prendió fuego, entonces digamos, respiraban monóxido de carbono, ¿sí? O sea, se quedan sin oxígeno. Entonces, esa falta de presión de oxígeno en la sangre, ¿qué hace? Los primeros territorios que se empiezan a quedar sin irrigación son los más distales, son los territorios limítrofes que se lo llaman. O lo mismo, una persona por un accidente se le corta una arteria importante, pierde mucha sangre, entonces pierde volumen, entonces empieza a perder presión la sangre, entonces los órganos que se empiezan a afectar son los territorios de esos órganos que están más distales, en los territorios limítrofes, ¿sí? Al paciente, bueno, después lo rescataron, le pusieron solución fisiológica, le dieron volumen y lo rescataron, pero
se afectaron, no llegó a rescatarlo, algunas porciones se afectaron. Entonces, estas son lesiones también que se llaman por hipoflujo o por hipotensión, ¿sí? Que son las áreas donde se encuentran los territorios vasculares, las áreas limítrofes. Entonces, fíjense cómo todo el tiempo estamos aplicando. Cuando encontramos bien un límite, cuando encontramos bien otro límite, cuando encontramos bien un territorio, otro territorio, o cuando estamos en el límite entre territorios. Entonces, acá, por ejemplo, es un límite entre la media y la anterior, entre las profundas y el territorio superficial, entre anterior y media. Entonces, cuando tenemos esto, ven cómo voy orientando. No es que se tapó una arteria, sino que a este paciente le faltó presión de oxígeno, ya sea por presión de sangre o porque tenía, en vez de oxígeno, tenía monóxido. ¿Sí? Estas son lesiones típicas de esas alteraciones. Esto es otra cosa también, pero bueno, acá lo mismo. Ven que tiene dos territorios de lo que sería cerebral posterior, pero ven que es simétrico, entonces es raro que se lesionen las dos arterias. Esto es otro tipo de alteración, que es una, ¿cómo se llamaba? Es por, no me acuerdo ahora. Es por hipoperfusión también, cerebral posterior, no me acuerdo, tiene un nombre específico, pero no me acuerdo. Pero lo mismo, no es una lesión de una arteria que se tapa, ¿sí? Esto es por falta de hipoperfusión, ¿sí? Bueno, a ver, me queda una cosa más. Lo último, como resumen, porque por ahí es lo más habitual que van a encontrar ustedes de todo esto, es el análisis vascular, ya sea el angioresonancia, lo vimos, de cómo se ven los vasos en los cortes convencionales de resonancia, ¿sí? Cortes axiales, coronales, etc. Como dato, cuando ustedes le expliquen a los alumnos o tengan que mostrarle a otro alumno la vascularización cerebral, lo ideal es mostrarlo en resonancias que estén ponderadas en T2. ¿Por qué? Porque van a ver el hipoflujo, perdón, no hipoflujo, la falta de la ausencia de señal en los vasos en T2, que se va a ver negra, justo en un mar o en un contexto que es blanco, hiperintenso por el líquido cefalorraquídeo, porque es por donde viajan los vasos, por el espacio subaracnoideo. Entonces, es donde se va a notar mucho mejor un vaso que en un T1, por ejemplo. Entonces es recomendable mostrar en un T2. En los cortes gruesos, y bueno, por eso es lo que quiero que se acostumbren a ver, en cortes gruesos, por ahí van a saltar de repente. Esto es lo que les mostraba antes, habitual de encontrar asimetría de los vasos vertebrales. Tienen dos vasos, son las dos arterias vertebrales, una que está justo ascendiendo y la otra que se va hacia adelante. Entonces se ve como alargada. Después cuando voy subiendo se terminan de juntar, esa que iba ascendiendo, ahora esta se va para adelante, para juntarse con la que ya se fue para adelante, y ahí tengo la basilar. Sigo subiendo y esa basilar da las cerebelosas superiores, o las cerebrales posteriores, acá no las puedo definir bien, a mí por el calibre me parece que son las cerebelosas superiores, y las cerebrales posteriores me quedaron fuera de corte, acá se ven algunos, algún cortecito, un pedacito. Si yo veo el sistema carotídeo, vienen las carótidas metidas en el hueso, que en este corte por ahí no las diferencio, porque el hueso tiene señal negra también, ahí se empiezan a ver, ¿sí? Van dando vuelta, acá dan vuelta las carótidas, dan el sifón carotídeo, ¿sí? Hay por ahí parte de una comunicante, habrá que ver, y acá se ve la cerebral anterior, A1, juntándose con la otra, acá la carótida, dando la cerebral media de un lado, a esta altura estaría la carótida del otro lado, y acá la cerebral media del otro lado, y acá ven, se empieza a trifurcar en ese origen, en ese inicio de la cisura de cilio, se empieza a trifurcar la cerebral media. Si yo sigo subiendo, ven pedacitos, ven un pedacito siempre hipointenso, en ese flotando en el líquido cefalorraquídeo, la cerebral media, ahí ven los dos cerebrales anteriores, por ahí alguna rama ahí, la frontopolar por ahí, sigo ascendiendo, ahí se ven los cerebrales anteriores, acá se ven las ramas de trifurcación de la cerebral media, sigo subiendo, ahí apenas se ven algunas ramitas,
Y bueno, ahí ya difícil de verlas en esto. A ver, en los cortes coronales vamos a ver lo mismo. Acá tienen la carótida interna dando la vuelta, el sifón, por eso se ven a veces se ve como doble. Ahí está naciendo la cerebral media, se está trifurcando. Ahí digamos, está la vueltita que da la cerebral, la carótida. Ahí está la carótida dando la cerebral anterior y la cerebral media. Esta relación importante también, la cerebral anterior con el quiasma. ¿Ven? Que le pasa por arriba al quiasma ahí, y ahí está la cerebral media y ahí la anterior. Ahí está la hipófisis, las carótidas internas ahí en el seno cavernoso a los costados de la hipófisis. Ahí esto es el quiasma, me fui para adelante, ahí ya estos son ramitas de la cerebral media, ahí está la cerebral anterior, la pericallosa, estas ramas de la cerebral anterior. Me voy hacia atrás de nuevo, no, perdón, ahí voy hacia atrás. Ahí aparece la basilar, a ver. Ahí está. Ahí está la basilar, ven que esta especie de medusa que siempre se ve, ¿no? La basilar, las dos cerebrales posteriores, las cerebelosas superiores, formando el ojito, y en el medio el oculomotor, ¿sí? Que venimos mostrando de antes. Ahí se ve bien la basilar. Sigo hacia atrás, y ahí se ven dos vasitos, uno solamente es la vena basal, y la otra es la cerebral posterior, ¿sí? Son dos vasitos que van acompañados. Ahí van ahí, ustedes ven que la vena basal, se junta con la cerebral interna, la vena cerebral interna, que es esta que está acá, pegadita ahí, se junta con la basal ahí, forma la vena de Galeno, que bueno, justo se me cortó ahí, se va a juntar ahí. Entonces, ojo, a veces se ven venas. En general siempre los vasos más gordos son venas. Acá, los bien redonditos y chiquitos van a ser las ramas arteriales. Acá tienen las dos vertebrales, y se juntan en la basilar ahí que veíamos de antes. Esto para mostrar que, bueno, que es mientras cortes más finos, obviamente se va a ver mejor, mientras cortes más gruesos, peor. Pero bueno, la verdad que ustedes se van a encontrar muchas veces en los, cuando den clases, espero, en algún futuro, en la cátedra, con la galería, van a ver por ahí estos tipos de cortes, ¿no? Más gruesos, de 6 milímetros. A ver si se veía ese de acá. Es lo que más frecuente se van a encontrar. Bueno, ahí aparte de lo mismo. Están las dos vertebrales a punto de unirse. ¿Sí? Y el trigémino, como siempre mostraba antes. Bueno, dudas, preguntas. Esto repasen, fíjense que por ahí la parte más teórica de la visualización de todos los vasos es esto, ¿no? Que ustedes agarren y repasen y vayan siguiendo vasito por vasito en cada corte, que repasen las angiografías, tanto angioresonancia como angiodigitales o todo lo que se pueda encontrar. Es la parte anatómica más clásica, pero bueno, la idea de esto era darle más de taller de lo que es la aplicabilidad de territorio vascular, de ir al revés, ¿no? Digamos, desde el territorio vascular afectado a descubrir qué vaso es el que está alterado, ¿sí? ¿Algo que quieran agregar, que quieran preguntar? No, creo que no. Bien, bueno, buenísimo. Esto En lo practica... que es la angiotomografía, ahí sí se inyecta en contraste y ahí se hace una reconstrucción, ¿no? Bien, perfecto. Sí, los estudios pueden ser angiotomografía, como decís, se le inyecta contraste y se lo hace en fase arterial cuando la sangre está subiendo y se hace una reconstrucción también. Ahí hay varios tipos de reconstrucciones, ya sea en multiplanar o 3D, y por ahí también hacen una manipulación de las imágenes para limpiarle el cráneo, que no moleste el cráneo, y se deja también los vasos. Hay mucho software ahora cada vez más nuevos que genera eso, pero sí, necesitas contraste, a diferencia de la angioresonancia. ¿La angioresonancia se puede hacer con contraste? Sí, se puede hacer angioresonancia con contraste y se ve un poquito mejor, pero también ese mejor que se ve en los vasos también se empieza a mezclar con los vasos venosos, porque es muy difícil engancharle el tiempo. La circulación cerebral es bastante rápida, entonces en la medida que vos estás adquiriendo
la secuencia ya empieza a drenar el cerebro y se suma lo venoso con lo arterial. Entonces es complicado a veces que sea. Entonces, en general es mejor hacerla sin contraste. El contraste, por ejemplo, se utiliza mucho para ver vasos de cuello, o lo que se llaman vasos supraórticos, o sea, las ramas por arriba del callado aórtico, desde el origen de las carótidas, y ver la bifurcación carotidia hasta la base de cráneo. Se prefiere usar contraste para esos vasos, se ve más lindo con contraste. También se puede hacer sin contraste la angioresonancia de cuello. Pero en general la resonancia de cerebro es sin contraste, la de tomografía es con contraste y la de cuello es con contraste. Pero bueno, hay variaciones como les decía, se puede usar todo. Muchas veces, por ejemplo, para una fleborresonancia, porque eso no vimos nada, pero por ahí solo podemos echar un vistazo cuando veamos la parte de meninges, que es la formación también de los senos venosos, ahí a veces se usa contraste para, sobre todo cuando hay una sospecha de una trombosis de un seno venoso. Entonces, como para certificarla, esa trombosis se le da contraste y se ve realmente que no pasa flujo. Porque piensen que lo que ustedes están viendo en una secuencia de angioresonancia es disminuciones del flujo. Entonces, no hay señal o cuando el flujo es muy lento, cuando está tapado. Y por ahí si el flujo es muy lento por otra característica, me puede dar una falsa imagen de una trombosis, porque no tengo señal. Entonces tengo que tener cuidado. Entonces a veces las tengo que confirmar, si eso se correlaciona con la clínica, lo tengo que confirmar con contraste. Entonces uno lo va viendo en forma dinámica y en base a ese paciente particular. ¿Qué más? Esto es el ABC, ¿no? Repasen, agarren angios, vean que hay muchos tipos, van a haber diferentes variabilidades, van a haber diferentes grosores, vasos que se ven más lindos, más feos, más distales, menos distales, de acuerdo a la potencia. Pero les recomiendo que traten de ver muchas, que es donde uno adquiere esa práctica de reconocer los vasos. Y siempre lo que les dije, tratando de mentalmente separar y dejar aislado ese vaso que están viendo uno por uno. Y hagan siempre esa práctica, empiecen con como quieran, carótida interna derecha, carótida interna izquierda, vertebral derecha, vertebral izquierda, basilar, rap, háganse el sistema que quieran, pero vayan uno por uno, no se van a confundir. En el examen probablemente pongamos algún caso de estos que les mostramos, algún caso clínico, donde ustedes van a tener que responder lo que les dice, que vaso está afectado. Yo te pongo esta resonancia, ustedes tienen que decir que vaso está afectado. No me tienen que decir simplemente corresponde a la arteria, o sea, sí, en este caso, digamos, el territorio de qué arteria está afectado. Lo mismo acá, por ahí les pongo este caso, tienen que decir la afectada es la carótida interna derecha, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así que practiquen también eso. ¿Qué más? Ah, miren, les muestro muy lindo, lo pasé largo, pero... Esto es un paciente que tiene una isquemia también facio-brachiocrural, ¿sí? Se lesionó la irrigación de la corteza de la vía piramidal, ¿sí? Entonces ustedes saben, cuando se muere una neurona, muchas veces lo que pasa es que no importa en qué sector, o generalmente si se muere el cuerpo de la neurona, ¿sí? Hay una alteración que se llama degeneración walleriana. Entonces se muere el cuerpo de la neurona y de a poquito se empieza a morir todos los axones de esa neurona. Y todos esos axones corresponden a la vía. Entonces en este caso ustedes tienen una afectación de la vía piramidal completa. Entonces acá tienen, todo esto esto ya es secuelar, ¿sí? Es una isquemia vieja por muchas cosas, pero por ejemplo, miren cómo está este ventrículo y miren este. Este ventrículo se ensanchó porque hay una atrofia de toda esta corteza porque se murió hace un tiempo. Entonces fíjense cómo está brillando. Esto no es edema. Este brillo ahora es lo que se llama gliosis, que es la cicatriz. Se proliferó el tejido glial para suplir la falta de neuronas. Entonces se ve también así la glía, la gliosis, se ve hiperintensa. Entonces toda corteza parietal afectada, parte frontal, y tienen la cápsula interna. ¿Qué porción de la afectada de la cápsula interna? ¿Qué porción de cápsula interna afectada de la vía piramidal?
El brazo. Brazo posterior, ¿ven? El brazo anterior más o menos zafa, el brazo posterior está hiperintenso. Si me voy acá, ven que estoy viendo los pedúnculos cerebrales hiperintensos de ese lado. Con respecto a esto, que es todo donde está bajando la vía. Acá se disgrega, veo una más difuso, por eso no puedo ver como vía en sí. Y miren cómo la veo ahí, desde la corteza, toda la cápsula interna ahí, acá está el pedúnculo cerebral, se disgrega en la protuberancia, llega al bulbo, baja por el bulbo y acá se decusa. Acá está la decusación de la pirámide, ¿ven? Y acá está la vía toda piramidal afectada. Esta es la desgrenación waleriana de una vía piramidal que quedó. Ven, acá queda un agujero. Esto blanco que está acá es un agujero que quedó líquido de la parte de glía que no se desarrolló y quedó como un poco el líquido de las neuronas que murieron. ¿Sí? Fíjense, toda esta corteza está afinada, atrófica, este ventrículo ensanchado. Es una secuela también de un viejito que tuvo una isquemia parietal o de la vía piramidal, de la corteza, y afectó a toda la vía. Entonces acá está la demostración en vivo de la vía piramidal. Acá tienen en FLAIR lo mismo. Acá el líquido se ve negro. ¿Ven este agujero que quedó del cerebro con líquido? Se ve negro. Acá se ve blanco en T2, negro en T1. Y todo esto blanco es la glía. También brilla en la glía y acá se ve toda la vía piramidal afectada. ¿Les gustó? Muy bien. Bueno, chicos, quedamos así. A ver.